Bienvenidas y bienvenidos a Veo Voces. Hoy vamos a ver la voz de Elena Lombao y de Chani Martín. Los tenemos aquí a los dos. ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien, encantados de estar aquí. Bueno, sois los dos licenciados en el área de interpretación por la Real Escuela Superior de Arte Dramático. Eso lo tenemos en común, ¿no? Los tres. Sí, ¿sabes qué? El otro día leí que esto es un máster ahora. O sea, digo que tenemos un máster solo por haber pasado por la RESAD. ¿Ah, sí? Sí, sí. Bueno, No. al principio era licenciatura, entonces No, hemos pero es bajado. un máster. Hemos subido de categoría sin hacer nada para... Claro. para saber. Y entonces, si tenemos un máster, podríamos hacer un doctorado y dar clase en la universidad, si quisiéramos. Sí. Bueno. Y entrar a otras carreras, porque yo lo hice a través de la UNED, ¿Sí? en Filología Hispánica, sí, después. O sea, que eres filóloga hispánica. No, porque según empecé a estudiar me salió mucho trabajo. Ah, vale, vale. ¿Como actriz? Sí, claro. Vale. En varias compañías, sí. Quiero añadir una cosa. Además de interpretación, estamos especializados en gestual. Sí. Vale, yo no lo iba a decir porque siempre he pensado que era un fraude gestual, pero ya que lo Venga, habéis hasta dicho luego. podemos hablar de eso. Yo también creo que es un fraude. Yo no creo que es un fraude, para nada. Es que nos llevamos tan bien que en algún momento tendremos que encontrar algo de conflicto. Hay que discrepar, sí. Hay que discrepar. Decía Chani que cuando decías que tenemos un máster, que yo no lo sabía, íbamos a hablar de la importancia de los maestros. Porque nosotros también coincide que hemos tenido el mismo maestro de interpretación, Antonio Malonda, que ha fallecido hace poquito y también queremos hacer un poco un homenaje a Antonio Malonda. Sí, por favor, es uno de los grandes, ¿no? Un Sí. gran maestro. Entonces, ¿en qué nos ha influido? Porque yo no estuve en vuestro curso, vosotros sí que sois del mismo curso, yo entré un año antes. ¿Vosotros pensáis a menudo en vuestros maestros? Yo ahora creo que nos hemos quedado huérfanos, por ejemplo, de Antonio Malonda, que para mí fue muy importante a la hora de verme a mí mismo, incluso como actor, porque luego abundaremos sobre lo que hace un maestro o no. Para vosotros, ¿cómo fue vuestro paso por la escuela, aparte de que os ha dado un máster? Pues... Otra vez a la vez. Bueno, para mí Antonio fue muy importante, más allá de lo que me pudo o no enseñar, que no recuerdo nada de lo que él me enseñó, no tengo ni idea en cuanto a materia en sí misma. Lo que sí que soy consciente es de que generó mucha curiosidad y mucho entusiasmo por este oficio, ¿no? Y eso ha permanecido en el tiempo. Y también generó... Vi a alguien muy profesional trabajando para enseñar una cosa que era muy abstracta para mí entonces, ¿no? Entonces me aclaró muchas cosas. Sí, para mí era mi primer contacto con el teatro, porque hasta entonces había intentado hacer teatro en el colegio, pero nunca se llegaba a realizar, no había grupo de teatro, lo intenté montar y fracasé estrepitosamente. Entonces mi primer contacto con el teatro fue Antonio Malonda, que me dio unas bases muy interesantes. Además, yo de Antonio me acuerdo muchísimo porque me fascinó su capacidad de hacer grupo. Sí. En clase. De hecho, siempre hemos sido un poco la clase más unida porque generaba esa tela de araña que él llamaba. O sea, que no solamente, aparte de ser como eres actriz, sino como eres actriz con respecto a los demás. Sí, esta sensación que luego en el teatro es esencial, ¿no? De elenco, ¿no? Crear elenco, él creo que lo fomentaba de una manera muy, muy bestia y muy particular y con unos ejercicios además que eran muy divertidos y muy interesantes, ¿no? Empiezas a recordar. No, Está volviendo. No, recuerdo muchas cosas de Antonio. De hecho, he tenido la suerte de ver a Antonio 3 o 4 veces en este año antes de que falleciera. Y han sido unos encuentros además muy emotivos y muy bonitos porque yo en un momento dado sentí que necesitaba darle las gracias porque yo lo tenía presente y entonces le llamé un día, quedé con él estaba muy disponible también y muy receptivo a ese agradecimiento. Nos sentamos, tomamos un café y yo le dije, mira, estoy aquí porque quería agradecerte. Tú estás muy presente en mi vida como actor y me parece que es justo que te haga esta devolución. Y estuvimos hablando mucho rato y fue muy bonito y él estaba muy lúcido además, o sea que a pesar de que tenía 94 años creo ya, estaba intacto su cerebro y lo único que no escuchaba bien, estaba bastante sordo, pero seguía ahí con su pendiente y nada, fue muy bonito. Y después de eso él vino a ver turistas al teatro y volví a encontrarme el otro día en su escuela paseando, que vivo ahora cerca de la escuela de Bululú.
Claro. Y él estaba en la puerta a las 11 de la noche esperando para entrar a ver Antígona de los alumnos de la escuela. O sea que era un tipo, no sé, yo le tengo en uno de los, no sé, en un lugar de mucho amor, la verdad. Sí. ¿Cómo nos influye un maestro? Porque cuando, por ejemplo, Elena, tú hablabas que tenía mucha habilidad para crear grupo, yo siempre decía que tenía mucha habilidad para crear secta. O sea, yo siempre he pensado que éramos una secta. Ni siquiera sentía superioridad hacia el resto de las clases. Sentía, o sea, que no existía el resto de las clases. O desprecio absoluto, ¿no? Por lo que estuvieran haciendo. Todos los que teníamos un profe guay teníamos la sensación de estar en la secta correcta, pero vamos. Sí, Claro. porque también había gente que sufría mucho con sus maestros. Sí, es verdad. No vamos a dar nombres, ¿no? O si queréis darlos vosotros, que sois más valientes. Ah, yo no, yo en eso no. Yo soy súper políticamente correcta. Yo paso. Sí, no, Yo yo paso. no quiero hacer daño a nadie y sobre No. todo porque creo que también yo que me considero un malonder, como el grupo de WhatsApp que tenemos nosotros, también creo que hay cosas en las que me ha frenado su forma de ver, yo creerle tanto a Antonio Malonda, yo le creí mucho a pies juntillas y había una cosa que me gustaba mucho de los grupos de Malonda y es que él no le importaba tanto el talento que tuviéramos, que es una cosa que me llamó la atención desde el primer día de clase y que creo que es una cosa que podemos hablar de un buen maestro, no se fija tanto en el talento que puedas o no tener, sino en el recorrido que puedes tener con él o dentro del grupo, ¿no? Sí, para mí eso también es fruto de la experiencia, es decir, el talento es algo que aparece y desaparece a lo largo de la carrera de un actor. Entonces, alguien que al principio parece que es la hostia, luego no lo es, y alguien que parece que no lo es, pues luego a lo mejor sí que florece, ¿no? Y eso pasa, puede pasar varias veces Qué a lo bonito. largo de una carrera. Qué bonito. No, Sí. es verdad, Me con deja lo cual... loca. Con lo cual, a mí me habla de la experiencia de Antonio, de decir, bueno, pues quizás no estés en un momento en el que tengas toda la luz que puedes desarrollar, pero yo tengo que proporcionarte las herramientas para que eso se desarrolle, ¿no? Totalmente, claro. Yo reconozco que también estaba muy tierna, ¿no? Estaba recién salida ¿de qué sale? De COU, ¿no? De COU. Estaba recién salida de COU y no me enteraba de nada. Estaba fascinada allí con la gente más mayor que yo y preguntabais mucho, teníais conversaciones en las que yo me perdía, pero estaba fascinada. Pero a la vez sentía que estaba sentando unas bases muy, muy potentes con Antonio. Y es verdad lo que dices, que no lo había pensado, no era una cuestión de talento, era una cuestión de ir creando estructuras, de cómo era crear ambientes, cómo era crear emociones, cómo era trabajar objetos, cómo era inventar e imaginar, porque eso lo potenciaba un montón. Pero volviendo a la figura del maestro, o sea, mira, aquí es para hacer un check, ¿no? O sea, ¿qué tiene un buen maestro? Pues un buen maestro no discrimina. Yo después tuve otro que sí que discriminaba y que sí que usaba mal su poder. Y eso es muy peligroso también, porque en lugar de crear, pues destruyes. Y creo que eso es lo único que no puede hacer un maestro, destruir a quien tiene enfrente, porque está en un lugar de poder. Qué interesante. Esto me recuerda a otro maestro que tuve después también, que destruía así, porque además me acuerdo una vez que le dije, me gustaría para esta guerrera, tenía que hacer una guerrera y tal, le dije, me gustaría encontrarle matices al personaje, ¿no? Para que no sea fuerza, porque como de mí además siempre tiran tanto de potencia, y me miró, se rió y me dijo, ¿tú qué quieres hacer, Julieta? Y le dije, ¿crees que yo no podría hacer Julieta? Hizo, no, se rió y se fue. Y yo desde entonces dije, voy a hacer Julieta. Hombre, claro. Por supuesto. ¿Hiciste Julieta al final? No, pero lo haré. Pero vale. yo voy a esperar a ser un poco más mayor. A mí una cosa que me gustaba de Antonio Malonda también, que yo descubrí con él, que él primero nos hacía llevar un cuaderno de observación. Teníamos que observar la vida cotidiana de los demás como testigos y inventar un poco el antes y el después de ese momento que estábamos observando. Entonces, de repente descubrí, porque yo siempre he sido como muy fan de todo lo extraordinario, ¿no? De que todo fuera extraordinario. Me descubrió lo extraordinario, ya sé que es un cliché, de lo cotidiano, de lo pequeñito, de imaginar. Decía, creo, Dostoyevsky, que no hay persona mediocre, sino observador mediocre. Y ahí es donde yo dije, hostia, es verdad. De repente hay un mundo. Y eso es una cosa que Malonda me reconcilió con todo lo cotidiano, con todo lo pequeño, con todo lo ordinario. Y como maestro incluso me servía mucho como actor, porque hablaba también de en los momentos en los que no pasa nada,
también hay poesía. Él hablaba mucho de los actos poéticos, no sé si os acordáis. Sí, sí. Sí. Recuerdo todos estos ejercicios. Los actos. Los actos, el acto sublimado, el acto desplazado, el acto poético era uno. Sí. Es que, y que eso los observábamos en la calle también. Sí. Que son, bueno, para explicar un poco, que son esas acciones que enriquecen un texto o una puesta en escena o una interpretación, le dan cotidianidad y le dan humanidad, que son esos actos que vienen de la parte emocional psicológica. Sí, o sea, sobre todo creo que el sentido de estos ejercicios era que uno cobrara punto de vista, ¿no? Es decir, cuál es tu punto de vista, y ahí sí que creo que manipulaba un poco. Es decir, él corregía esos ejercicios y te hablaba de tu evolución dentro de ese ejercicio, y lo que estaba haciendo en el fondo era colocar el punto de vista del actor ahí. ¿Qué pasa antes y qué pasa después de una escena? ¿Qué le ha pasado a este personaje antes de que empezara a hablar y qué le pasa entre esta escena y la siguiente, ¿no? Que eso sí que es un trabajo que los actores o algunos hacen o hacemos, ¿no? Y además en un trabajo de gran esfuerzo, porque le entregábamos 2 cuadernos semanales, 15 alumnos, es decir, y corregía, y te venían las faltas de ortografía, que yo tenía muchas, te venían corregidas, o sea, que lo leía de una manera pormenorizada y siempre te anotaba lo que él había observado de tu observación, ¿no? Y eso era un regalo, una devolución tremenda, ¿no? Que a mí me... Era brutal. O y sea, en la me estoy parte de emocionando. atrás del cuaderno le podías poner pequeñas dudas o preguntas es verdad. que a veces nada tenían que ver con la clase, a lo mejor tenías una curiosidad, un algo, y yo tuve conversaciones muy bonitas con él ahí, porque además como mujer muy joven pues también estaba madurando y fue un buen guía. Y aparte de esto que estáis comentando, el hecho del antes y el después de la escena, a mí me enseñó a escuchar, porque yo, aunque soy un actor que escucha, siempre propone y quiere llevar la voz cantante en las escenas y en las improvisaciones. Me acuerdo que él me paró los pies en el primer ejercicio. Y con los cuadernos, de repente el hecho de poder estar callado, escuchar a ver qué estaba haciendo el otro sin yo tener la necesidad de proponer, o sea, el centro del mundo, que es algo hacia lo que yo tendía en el escenario, porque yo sabía que yo conectaba con el público. Yo empecé a hacer teatro muy pequeñito, a los 11 años, no sé si lo sabes, entré en un grupo y desde ahí nunca dejé de hacer teatro. Entonces, cuando yo llegué a la escuela, tenía un montón de herramientas para que el otro se interesara por lo que estuviera viendo. Eso no significa que tuviera ni verdades ni que fuera interesante, pero sí eran bastantes tics que funcionaban. O sea, yo me acuerdo de la primera improvisación que había que no estaba funcionando mucho con Malonda, y como estaba apoyado contra la pared, hice así, me di un golpe, la gente se rió, eso típico de... Y entonces paró la improvisación, dijo, no quiero en este año que nadie se vuelva a reír contigo en una escena. Que fue algo a lo que obedecí. Y de lo que me arrepiento de haber obedecido. ¿Por qué? Me arrepiento de haber obedecido porque tenía que haberle desafiado, igual que él me desafió. Digo, no, yo quiero seguir haciendo esto y más lo que tú me digas. Sí, no es interesante, porque efectivamente si tienes un talento no bloquearlo, porque a lo mejor eso te podría haber dejado un poco tarado. Sí, lo que pasa es que un profesor también es responsable no solo de lo que le pasa a ese alumno, sino de lo que significa lo que le pasa a ese alumno para todos los demás. Sí, eso es verdad. Es decir, que... Joder, es que este cabrón ha venido sembrado muchos Chani, aforismos. El Chani. No, Aforani. me parece, pero también tiene que ver con que yo he estado en ese lado enseñando otras disciplinas y es complicado porque los líderes, y tú eres un líder natural y lo fuiste en tu clase seguramente, tienen que saber sujetar su caballo, porque si no pueden disgregar al grupo, y como él estaba tan empeñado en que el grupo y el elenco tuvieran fuerza, pues yo creo que quizá, aunque ahí pudo errar, que te lo dijera así, tuvo que ver con eso, con que ese grupo se sintiera protegido de tus tips, de tus talentos, de tus tics, y creyeran que esa era la guía que había que seguir. Porque recuerdo otra cosa que señaló Malonda. Joder, fíjate cómo vienen las cosas a la cabeza. Sí, me acaba de venir a mí. Esto va a ser buenísima. Maravilla. Apunta, no se te vaya. Quizás sea la misma. Él decía, no admiréis a los que tenéis aquí. Buscad modelos fuera de... Total, me acabo de acordar. Fuera del aula, Sí, ¿no? sí.
Y, joder, yo lo pienso y digo, qué inteligente, porque es que si no, dentro del grupo se generan... Yo recuerdo el no frivolicéis. Sí, lo decía mucho. No tiene nada que ver, pero sí tiene que ver, porque quiere Sí. decir que si entran las bromas, cuando entraban bromas internas, se desbarraba, que es un poco lo que estás diciendo, que si Sí, se sí. instala algo, de repente eso contamina todo el grupo y se pierde la evolución. Sí. Y nosotros nos reíamos de eso, además. Sí, Que no no frivolices. frivolices. Lo Sí, decíamos sí, todo el rato. todo el rato, es verdad. Era, pero sin embargo no era un ambiente serio, era un ambiente comprometido. Y eso es una cosa que yo he ido viendo a lo largo del tiempo. Digo, vale, el talento no le importaba tanto como crear un grupo del que luego podían salir personas que pudieran dar clase o que pudieran estar, a lo mejor no como actores, sino dentro de otro proceso en una producción teatral, lo que fuera. Pero había algo en él en el que yo pensaba, joder, fíjate, este tío no le importa tanto que yo sea buen actor, sino que yo esté muy comprometido con mi oficio. Y para mí esa diferencia la descubrí con él. O sea, el hecho de ser artista, entre comillas, que hasta hace muy poco siempre he odiado esa palabra porque la identificaba con el folclore y tal, pero ahora me gusta mucho porque también tiene una etimología muy bonita, ¿no? De crear algo, así, muy de oficio. Entonces, en Malonda era, o sea, si estabas muy comprometido con lo que tú querías, ya eras muy interesante cuando salías a escena. Tuvieras o no más o menos talento, eras muy interesante porque estabas a por todas. Que yo con él, o sea, por eso decía que era como una secta. Íbamos todos a por todas, era muy bonito ese ambiente. Y él ocupaba un espacio también particular ahí, porque, digo, el grupo en sí mismo tenía una... O sea, el grupo junto tenía poder y él no se subía, para mí, yo nunca le vi en el altar dando misa. No, yo tampoco tengo esa O sea, sensación que era un tipo que mantenía mucho, por lo menos esa es la sensación y el recuerdo que yo tengo, que mantenía mucho las distancias, nunca dejaba de ser el maestro con respecto al Totalmente. alumno. Nunca había, o sea, yo no recuerdo a un Malonda afectivo, ni cercano, no recuerdo un abrazo de Malonda. Y a pesar de que vivimos cosas muy intensas y muy bonitas y que quizá yo no me hubiera sustraído, ¿no? Y hubiera tenido que darle un abrazo a quien estaba ahí, porque yo soy más afectivo en ese sentido, ¿no? Y él siempre mantenía la distancia, es verdad, y creo que no es mantenía... arbitrario, que lo hacía que lo hacía... Que es más fácil ayudar a alguien si mantienes esa lejanía o ese respeto o esos roles que si estás implicado íntimamente, ¿no? Pues sí, no. Y sobre todo la sensación de que yo quería llegar a él. Sí. No me dejaba del todo. Querías que te me quisiera, hacía querer sí. más. Y más que me quisiera porque yo sabía que era de sus favoritos, pero también porque uno ve, de alguna razón, y eso es mentira lo que estoy diciendo. Yo siempre me quise ver como su favorito y lo conseguí. Claro. Eso es otra cosa, porque él me decía, aparte de no te admires y tal, yo decía que quiero parecer el favorito de él y conseguí que yo verme así, pero en el fondo sabía que no. De hecho, él tuvo unas conmigo brutales. O sea, tuvo 2 o 3 muy fuertes. Pero vosotros, sí. sigue. Porque... No, nosotros es que vivimos una cosa muy particular, o yo la viví de una manera muy particular con Antonio, y es que nosotros estuvimos 2 años con él. Y luego, como estábamos en gestual y su apuesta por el gestual era un gestual, o sea, era un actor que pudiera hablar. Y no apostaba por el gestual como no pueden purista, hablar, sino claro. El actor, o sea, es gestual. Él no porque quería él mimos. partía del cuerpo para luego crear la emoción. Bueno, él decía... O de la acción. El mercado que hay allá afuera es un mercado en el que nadie va a comprar un actor que no sepa hablar, entonces tenéis que saber hablar, aunque nuestro punto de partida sea físico, ¿no? Uh-huh. Nosotros le tuvimos 2 años y a los 2 años se fue a otra clase a enseñar y creó exactamente el mismo elenco con la misma fuerza. Pero ahí hubo algo celos que me moría. Sí, y hubo algo de la escuela que hubo, es lo que hablábamos antes de descontentos, hubo un poco de movimiento interno y entonces a Malonda lo llevaron al otro lado, pero era una cuestión, él tenía con nosotros un plan de 4 años. Sí. Claro. Y entonces ese año, después del segundo, decidió que como no iba a poder aportarnos lo que tenía preparado,
que quien quisiera quedarse después del curso, nos quedamos Julio, no sé si tú te quedaste, hicimos Sí. Val, ¿no? Hicimos Val, sí. Y entonces en un mes y medio nos hizo un poco un resumen de lo que íbamos a aprender al año siguiente con él, el naturalismo, y era una obra de texto, y eso nos lo brindó porque sabía que nos dejaba cojos. Era un break. Claro, qué bueno. Sí. Sí, no, yo le tuve los 3 años y luego en el montaje me fui, porque una cosa que sí creo él en mí es la sensación de que yo podía, y muchos de nosotros podíamos hacer un grupo y podíamos contar nuestras propias historias, y ahí podemos enganzar un poquito con nosotros, con cómo vosotros dos tenéis vuestras propias bandas, os escribís vuestras propias cosas, aparte que no he dicho que tú has sido profesor de karate y tú has sido entrenadora de piragüismo. Entrenadora de kayak polo. De kayak polo, increíble. Vale, yo he dado mucha clase también, he dado clase de literatura dramática y me ha hecho mejor escritor, porque tenía que estar a la altura de lo que contaba y de lo que les pedía a ellos. Además, me gusta mucho, que eso no me lo has hablado, el maestro en el fondo siempre se dice que es alguien frustrado en su profesión. Yo estoy totalmente en desacuerdo. Totalmente. Bueno, es un talento el saber enseñar y el saber guiar para que alguien aprenda. Me parece uno de los talentos menos valorados en... Es verdad. No, de hecho... Sí. O sea, digo, supongo que sí que habrá gente que como no han... O sea, que han escogido ese camino descartando el que querían de verdad, pero que tiene vocación de enseñar y se dedica a ello. Creo que además hace un sacrificio enorme, porque enseñar creo que es una cosa que desgasta, o sea, que alimenta mucho, pero también desgasta mucho. Yo acabé harto de dar clases de karate y de hecho dejé de darlas porque sentí que ya no estaba entregando lo que merecían esos chavales que estaban ahí mirándome, entonces. Totalmente. Claro. Bueno, y hablando de karate, tú antes has hablado de los actos sublimados y de cómo con actos, porque estaban los sublimados, los indecisos, desplazados. Entonces, y hablabas, fíjate que has hablado de algo que yo nunca había pensado, hablas de darle como más humanidad a tu gestualidad, ¿no? Una interpretación. Y yo siempre lo pensaba como disociación. Yo siempre pienso que es más interesante un batería porque con las manos hace una cosa y con la pierna otra y luego está mirando a la chica que le gusta y luego coge el cubata. Siempre pensaba, no puedo dejar de mirar al que hace eso. Yeah. Y yo no pensaba nunca en la humanidad ni en la emoción, pensaba, así soy más interesante porque estoy disociando, estoy haciendo... Siempre ponía ejemplo de Paul Newman, de Robert Redford, que siempre se rascaba la oreja y tal, o sea que en ese sentido es muy bonito como lo hemos leído con el mismo profesor, ¿no? Yo siempre lo leo de manera formal, nunca... De hecho... yo es que todo lo veo desde la emoción, es que es lo único que me interesa en la vida. Sí. Qué bonito. Lo único, que cada vez más, ni actualidad ni nada, ¿no? ¿Qué sentimos, cómo nos afecta y a dónde vamos? Claro. Bueno, eso podemos hablar porque yo tengo ahí mucha lucha. Yo, por ejemplo, cuando él dijo, vamos a tocar un poco por encima lo que es la memoria sensorial de Stanislavski, aunque a él le gustaba el último Stanislavski que iba todo de la acción, ¿no? Sí. Yo me negué a esas clases. O sea, tenía una relación bonita y dije, yo esto no lo voy a hacer. Digo, no puedo sentarme a pensar en nada para sentir algo. O sea, no puedo, no quiero. O sea, va en contra de mi... De incluso lo que... Porque decía, ¿y tú no has tenido un momento duro con tu padre? Porque a él tampoco le iba nada de eso. Él tenía, yo creo que quería que exploráramos. Y entonces me dijo una cosa muy bonita. Y si en vez de con emociones, con personas o con tal, lo hacemos con, por ejemplo, imagínate lo que te pesa el abrigo cuando vienes el invierno. Qué bonito, y yo qué decía, interesante. Me encanta. Porque sabía cómo llegarte. Yo decía, me encanta. Yo no puedo hacer que lloro porque mi emoción es siempre, si yo me acuerdo de un momento fuerte con mi madre, mi tendencia es mucho el silencio y acordarme, pero no recrearlo. Yeah. Por ejemplo, cuando yo veo una obra donde se recrea y se cuenta a la vez, no, yo estaba en el coche metida y tal y cual, me voy, no puedo, porque digo, si ya ha pasado y te ha pasado y yo te estoy viendo que me lo estás contando, me aleja que lo estés recreando. Sí, fíjate. Sí. Rebozar la croqueta lo llamo yo. Pero, bonito. Bueno, o sea, yo creo que recrear es, o sea, yo sí que creo que un recuerdo puede crearte emociones. Es decir, que... Sí, yo también lo creo. Yo me negaba, pero lo creo también. que contar algo que te ha pasado
puede removerte, te puede emocionar positivamente también. Es decir, que la emoción no solamente es llorar, la emoción es que yo me acuerde de algo que nos ha pasado juntos y acabemos aquí muertos de risa porque era muy gracioso. Claro. Yo en eso sí creo. Lo que no creo es que eso, o sea, creo que eso no funciona cuando el destino es que el otro te entienda o que el otro te compre, ¿no? Cuando lo haces para que el otro compre tu historia, te estás equivocando, pero cuando eres tú lo afectado y el otro es testigo de eso que te pasa, me parece que es estupendo. Sí, también yo creo que funciona mejor en cine, porque en cine yo puedo, quiero decir, en teatro estoy muy pendiente de que el otro sienta algo o un ritmo tal, pero en cine digo, pues me voy a acordar este momento. Quiero decir, la sustitución, que es lo que no he hablado, la sustitución de esa emoción. A mí no me funciona eso. Me funciona más, como te proponía Malonda, a partir a lo mejor de algo físico o de otra cosa para que la emoción fluya. Pero vamos, suelo hacer comedia, así que... Sí, pero es muy complejo, ¿verdad? Es toda la interpretación que se ve. Es un trabajo brutal. Es brutal. O sea, quiero que tú hablas de la emoción y me gustaría aquí hacer un paréntesis. Yo he tenido últimamente muchas discusiones con un binomio, que es emoción-sentimiento. Entonces, podemos hablar un poco, porque lo he estudiado un poco con ¿cómo se llama? Se me olvida esa palabra. Me sale neurocirujanos, pero no es eso. Neurobiólogos, ¿cómo se llama? Neurocientíficos. Neurocientíficos. Mira, decíamos, o sea, yo soy muy fan de las emociones, porque las emociones son ceros y unos, que es lo que a mí me gusta. O sea, tengo hambre, no tengo hambre, no quiero ir, quiero ir, me apetece verles, no me apetece, entonces son ceros y unos. No hay narrativa en la emoción. O sea, las emociones, según los neurocientíficos, es la historia que le pones tú porque las emociones son constantes en el ser humano. Sí. Entonces, ¿qué historia le das tú a todas estas emociones? ¿Qué interpretación, no? ¿Qué interpretación le das? ¿Qué narrativa? ¿Qué mito le pones? Porque en el fondo puede ser... Total. Joder, todo el rato tengo hambre. Entonces, seguro que me pasa algo malo. Claro, ¿y qué pasa? Que cuando hay narrativas que heredamos sobre ciertas emociones, nosotros las perpetuamos. Sí. Entonces, por eso yo sí que estoy muy atento a mis sentimientos, que son el cuentito que le doy a mis emociones. Y me niego a la mayoría de las narrativas que hay desde pequeño. Yo digo, esto no es un drama. Me da igual lo que estés diciendo ahora, me da igual estos gritos, esto no es un drama. O sea, y me gustaría que habláramos de cómo eso incluso influye en los estilos de interpretación. Mira, no sé si te voy a responder o me voy a ir por peteneras, pero me ha venido esto. A veces, cuando tú estás interpretando, cuando tú lo vas creando, es la situación o el monólogo tal, hay una emoción clara que emociona o que divierte, funciona, ¿no? Y vas ensayando, vas desarrollando un texto. Cuando lo llevas hecho muchas veces, esa emoción ya no está, pero tú sabes reproducirlo. Ajá, sí. Y entonces tú puedes hacer el mismo texto, emocionar a la gente desde el mismo punto y tú por dentro no estar para nada en esa emoción. ¿Eso os ha pasado? Sí, claro. Pues eso. Me encanta. Quiero decir que la emoción, o sea, para transmitir emoción no tienes por qué sentirla tampoco. Puede ser un punto de partida de trabajo, de investigación, de qué es lo que quieres hacer, pero llega un momento en el que para transmitirlo no tienes que sentirlo. Bueno, pero la estás creando como las catas de karate. Quiero decir, si yo estoy utilizando la voz, el cuerpo, me estoy poniendo de perfil, alguien ha puesto una luz que te cagas y tal, aunque yo en ese momento no esté recreando esa atmósfera, porque eso, para mí, la diferencia es que recreas atmósfera. Es como que tú... crear ambiente. Claro, sí. Creas un ambiente, pero tú siempre estás emocionando, que viene de movimiento, ¿no? Emocionando. Entonces estás utilizando el texto, el ritmo, tu postura, tu sitio en el espacio. O sea, es que yo soy muy fan de todo lo binario en ese sentido para que luego se cree una narrativa. Pero yo creo que los sentimientos son muy peligrosos porque Imanol trabajaba muy bien con las emociones, que es el 0 y el 1. ¿Te le quieres follar o no te le quieres follar? Yo me acuerdo de alguno de los que, bueno, esto se puede malinterpretar porque he puesto un ejemplo extremo, pero uno de los ejercicios que hacíamos era el del filete, que no sé si vosotros hacíais, que había... Sí, me suena. Sí, era... ¿Cómo era? Pues tú pones a alguien en el suelo, que es un filete, tú eres un perro hambriento, 4 o 5 perros hambrientos, tienes que comértele el filete y que los otros no se lo coman, porque tienes que los otros no se coman tu filete y comerte el filete sin hacer daño al actor que está en el suelo.
Eso era súper emocionante. Eso no me acuerdo. Porque tú tenías que no hacer daño al que estaba sin Control. moverse, hacer daño sin hacer daño a los que querían comerse tu filete y el espectador tiene que pensar, hostia, lo que está pasando aquí, sin hacer daño a ninguno de los demás. Es verdad, el control. El control, claro, la consciencia. Yo me pierdo un poco con todo esto siempre, pero voy a tratar de formular cuál es mi punto de vista sobre esto. O sea, para mí las emociones generan sentimientos, es decir, el cúmulo de llamadas que uno tiene diciendo siento hambre, Sí. le puede provocar el sentimiento de Eso tener es. un gran enfado. Por ejemplo, hay gente que se enfada mucho cuando tiene hambre. Hay otra gente que se le baja la energía y se le empobrece la mirada. Ya está. Digo, Sí, pero sigue siendo una emoción, ese enfado. ¿Cómo cuentas tú ese enfado? Es lo que dicen que son los sentimientos. Vale, pero el cúmulo de llamadas de este tipo genera un sentimiento que digamos que es el hilo que Sí. junta a todos esos. Eso es verdad. Entonces, para mí, el actor, la actriz, el director, la directora generan signos que ha de entender el público, y es en este generar signos donde se crea esta confusión, donde se va a los tópicos, o si se indaga un poco más, dices, bueno, es que ¿tienes hambre? Claro. Has tenido 20 llamadas de hambre y digo, ¿eso dónde te lleva? Porque digo que las reacciones, los sentimientos pueden ser muchos, diferentes. Entonces, para mí, cuando una interpretación es buena es cuando esos sentimientos no están en el... No son el típico, o sea, no El es cliché, ¿no? el cliché, lo primero que uno piensa que debe sentir porque se le ha muerto la madre. O sea, hay gente a la muy que se le interesante, muere la sí. madre. Eso es. Y de Dejarte sorprender por lo que claro, que eso dónde lleva. y eso no le lleva, o sea, se muere mi madre y eso no me lleva al llanto. Claro, eso define actores que son más orgánicos o que trabajan más de la verdad, o los que ya saben, hay actores que van a lo que va a funcionar y lo hacen muy bien. Pero Claro. está bien, digo, además luego el arte del actor es reproducir algo que inventó en un momento, que sintió en un Totalmente. momento y que tiene que tiene que hacer 300 veces y hace 300 funciones. Entonces, esa es una gran dificultad. Y ahí generas un signo en el que a veces te viene el sentimiento y otras veces sabes hacer entender al público qué es lo que qué es lo que siente el personaje. Y lo importante es eso, que el público te entienda. Es decir, a mí me da igual si tú lloras por dentro, si te lo estás inventando, si estás pensando en un bocadillo o si realmente estás recordando a tu madre muerta. Me da igual lo que haga el actor para que El, actor el público se conmueva más que te Eso entienda. es. Es muy fácil que te entienda, pero Eso que es. se conmueva, ¿no? Que entre en mucho mejor. Paco sí. Azorín dice que tiene que llorar el espectador, no el actor. Claro, es. Sobre todo por la tendencia esta natural de... Bueno, cuando o el actor también. A mí Malonda me Sí, encantaba, y así volvemos a él, me encantaba en esto, porque me parece que Malonda no enseñaba una técnica. No, para nada. Eso me encantaba. Te enseñaba que hay miles de maneras de Sí. llegar al mismo sitio y te invitaba a que tú encontraras tu camino. Y a mí eso me maravilla, porque eso habla de que todas las técnicas que hay súper cerradas, lo que son es discriminatorias. Hay gente que encaja en eso y entonces de repente funcionan muy bien. Pero todo el que no, y es que no funcionar dentro de una técnica te puede descartar siendo un buen actor. Totalmente. Totalmente. Jo, Sí, sí. Chani, qué bien. De hecho, yo querría Qué bien. retomar un ejemplo. Oye, En Elena. El Padrino 2, fijaos la fuerza que tiene un actor de lo que estamos hablando. En El Padrino 2, cuando hace de Corleone Robert De Niro, hay un momento en el que un vecino dice, por favor, guárdame esto, y le mete en la bañera como una manta con cosas dentro. Entonces, Robert De Niro, cuando lo abre, él lo abre y hace así. Entonces cambió al montador, lo cuenta. Dice, claro, yo tenía que ve todas las armas, porque era un montón de armas en su casa y tendría que hacer. Pero claro, al él hacerme otra reacción totalmente distinta, creó un momento mucho más rico. Claro. O sea, el actor cambió la edición y cambió el guión. Dijo, no puedo enseñaros las armas, es tan interesante lo que yo me imagino que acaba de ver, que voy a enseñarlas al final. Claro. Porque realmente está, como decía otro maestro nuestro, la abeja estaba en él, las armas estaban en él. Claro, claro. Es que es una maravilla, ¿no? O sea, digo, ¿qué pensamiento hay detrás de eso? Si el actor, si la actriz está orgánico, es que, digo, ese gesto que has hecho para mí, dices, el tío confirmó que lo que tenía en la cabeza
es lo que se ha encontrado, ¿no? Si lo veis. Claro. Es, hostia, esto es exactamente lo que creía que iba a haber aquí. Pero el espectador no entiende, claro, no dice, si así hace... Pues es mucho más obvio el gesto, ¿no? Claro. Es muy chulo, ¿no? Oye, hablemos un poquito de dónde estáis ahora, qué cosas estáis haciendo, de dónde venís, para que también os conozcan un poquito más a vosotros. Los dos tenéis bandas, si queréis ahora vamos a la parte de interpretación, pero los dos también habéis desarrollado como una carrera musical paralela, ¿no? Sí, Chani, desde hace mucho más tiempo. Tú nada más salir de la escuela creaste El Zurdo, ¿no? No, ha sido... yo creé El Zurdo hace 12 años o así. Bueno, ya son años. Pues que salimos de la escuela hace 20. 25, sí. Es que me he quedado un poco estancada en una franja de tiempo. No, yo. Sí, yo también. Nada, yo tengo un proyecto de música con el que llevo esos 12 años o así, en el que volqué las canciones que yo escribo desde hace mucho tiempo, eso sí es verdad. Yo escribía canciones y mis amigos, entre otros Antonio, pues me incitaron para que hiciera algo con ellas en algún momento. Yo las cantaba en los cumpleaños, era el típico pesado de la guitarra y la armónica. Qué pesados son los que tocan en las fiestas, no puedo. Ay. Pues eso, me dijeron, tío, monta algo con esto y monté El Zurdo, que es mi proyecto musical, con el que he sacado 2 discos y con el que hace poco toqué en Matadero, en una gala que se hizo. Y bueno, la verdad es que ha sido un sitio que El Zurdo ha sido un lugar donde he colocado una energía muy malondiana, ¿no? Que tenía que ver con esa creatividad que yo como actor no he podido volcar en proyectos personales porque no tengo esa vocación de hacer monólogos o unipersonales. Yo no me noto esa pulsión de contar mi propia historia, tal, no. Eso lo cuentas con El Zurdo, ¿no? Lo cuento con El Zurdo, sí. Me ha sido más fácil encontrar ese camino y esa narrativa de las canciones, que también es una narrativa que aísla los acontecimientos y las anécdotas, ¿no? O sea, que hay una canción que habla de aquello que me pasó o de esto que pensé en este sitio. Son relatos cortos, ¿no? Esto es. Mucha gente te conoce en este canal porque el Zurdo ha sido banda sonora de los blogs de Olga y Antoine durante muchos años. Sí, cuando ha sonado muchas veces, sí. Ya me han llegado muchos mensajes, de hecho, oye, vengo del canal de Olga y Antoine, tal, me gusta mucho lo que haces, y eso, claro, me da una alegría porque uno se pierde también, ¿no? O sea, tú haces las canciones, las colocas ahí, no vivo del Zurdo ni tengo un feedback, digo, yo vivo de ser actor y mi carrera musical es... O sea, digo, esporádicamente toco y saco ahí mi energía, ¿no? Pero el feedback que me llega de las canciones que se escuchan en Colombia, que se escuchan en todas partes, en buena parte por fans vuestros, de Olga y Antoine, es una alegría, ¿no? Que una canción viaje sin ti y que tengas la posibilidad de hacer sentir a alguien que está tan lejos, ¿no? Pero dices que no vives del Zurdo, pero imagínate que el Zurdo hubiera explotado, porque nunca se sabe por qué explota una cosa. Te hubiera obligado a dedicarle más tiempo al Zurdo y a lo mejor menos tiempo a la interpretación, ¿no? Quiero decir, porque muchas veces te pasa algo. Yo cuando entré como presentador en Canal Plus de cortometrajes, me olvidé totalmente, prácticamente, menos mal que tenía el grupo de teatro con Olga Margallo, pero me metí de lleno en el periodismo cinematográfico, porque era algo que Quiero decir que muchas veces la vida te lleva y mola también decir, ¿no? Sí. Me voy por ahí, ¿no? Sí. Yo te he visto a ti de presentadora en deportes, ¿no? Sí, de un programa de niños en Telemadrid, estuve 5 años. Joder, yo te vi, de lo más divertido que he hecho en mi vida y como útil, además. Sí, ¿y cómo se llama tu banda? Yo soy Sufrida Kahlo y los Diego Ribeiro. Me encanta. Es que empecé sola, luego con un guitarrista y ahora ya he montado la banda. Y yo empecé en 2013 porque perdí como 13 bolos en aquella crisis de impagos de ayuntamientos, aquella crisis del teatro. I remember. Se me cayeron, ya me imagino, que nos acordamos todos, pues se me cayeron 14 bolos, me acuerdo, creo que era del año 13 al 14, y entonces me quedé después de un mes en casa diciendo, ¿qué hago? Porque de repente se fue todo a la mierda, y como yo no puedo estar sin hacer nada, dije, voy a aprender a tocar la guitarra, que es lo peor que puedo hacer, porque decidí coger todo lo que no sé hacer,
todo lo que no valgo para nada, tocar la guitarra, cantar y hacer acentos y personajes. Y lo voy a hacer un espectáculo con eso. Porque como lo que sé hacer ya no sirve para nada. Y no hiciste voy a Julieta, hacer- no jodas. Es que Julieta lo voy a hacer a lo grande y lo quiero hacer de mayor. A lo grande. Me encanta una Julieta como del Robin y Quiero ser Marian de mayor. mayores. Sí, claro. sí, quiero ser mayor porque para llevar ya toda la contraria. Porque ahora mismo estoy en ese punto de ya es mayor, pero todavía no es muy mayor. Entonces voy a esperar a ser mayor. ¿Qué edad tienes? 45. Ah, bueno. Bueno, como el año 0 se ha quitado, ya serían 46, pero... Bueno, ya os contaré eso en otro podcast. Bueno, que eso, que decidí hacer todo lo que no sabía y empecé a tocar la guitarra, a entrenar. Como las canciones que están escritas no me salían, empecé a componerlas yo para que me salieran. ¿Y cómo? Y ahí ¿Con creé YouTube? autoestima. ¿Empezaste, o sea, autodidacta la Sí, guitarra? sí, no, con tutoriales de YouTube. Genial. Que siempre mis amigos músicos se echan las manos a la cabeza y dicen, qué vergüenza. No, pues la gente Digo, oye, lo saca. ¿eh? Yo canto, o sea, empecé cantando rancheras puras y duras que eran 3 acordes y solo lo que me salía. Y ahí empecé a componer, tardé 2 años en crear una de la inseguridad y empecé con el monólogo, era una gallega, Frida Kahlo, todo surge muy fortuito y empezó a funcionar muy bien y empecé a hacer cantar y texto. Probé un año entero a hacer la obra de teatro, pero con el overbooking que hay en los teatros es una ruina, al final técnico no puedes hacer nada y dije, me voy al bar. Ah, qué bueno. Y sí, me sí. fui al cabaret, a bar y a hacerlo. Y ahí ya empecé a enriquecerlo porque venía mucha gente, porque ya cogí un guitarra, porque la parte musical era vergonzoso lo que yo hacía. Qué bonita es. Y entonces me pareció como que un respeto a la música. Y a partir de ahí ha entrado Javi, que como no le gusta la ranchera, vamos haciendo ahí un poco para ti, un poco para mí. Y aquí estamos con su Frida Kahlo y los Riego Ribeiro. Ya tenemos 10 temas propios. ¿Y estáis en algún sitio para escucharos también? Pues ahora ¿no? mismo no, pero creo que en breve estaremos en el Teatro Pavón. Pero bueno, tu Vale. disco sí que Espero. está, tu disco sí que Sí, está en Spotify. Esta Claro. Canciones Alegres para Suicidas. Vale, se canciones llama. alegres para suicidas. Muy, muy bonito, de verdad, Sí. ¿eh? Y en cuanto a el mundo de la interpretación, Chani, porque tú ahora estás también en televisión, teatro, ¿no? Sí, Y cine también. Sí, ha sido un año de mucho trabajo, la verdad. He estrenado una obra de teatro que se llama Turistas, que escribió Marina Sereseski y dirigió Álvaro Lavín, y con la que hemos estado en el Teatro Fernán Gómez, y ahora tenemos bolos. Como director Baltasara también, la Baltasara. La Baltasara, que es un monólogo acompañado con un músico que también hace escena, de Pepa Zaragoza, una idea original de Pepa Zaragoza sobre una actriz del barroco que se escapó de un escenario y nunca más volvió. Se metió en una cueva y se hizo eremita. Y hemos estado en el Teatro Clásico con ella, y la verdad es que ha sido muy bonita, un texto de Inma Chacón. Y luego he estado haciendo Desaparecidos, 2 temporadas que estarán en Amazon, que es una serie que ya tenía una primera temporada con Juan Echanove, Elvira Mínguez, Michel Calvo, en fin, un plantel de actores bastante guay y muy, muy majos además. Y luego he estado haciendo también una película con Miguel Ángel Vivas, una película que se estrenará también el año Qué que guay. viene. También has estado con Fesser, ¿no? He estado en el Festival de Málaga con Fesser, con Historias Lamentables, esa película tan guay, tan bonita que me... ¿Sabes que yo estuve a punto de hacer uno de los personajes? Lo sé. Y dicen las malas lenguas que no me lo dieron porque no era lo suficiente fea. Lo digo bajito, pero es lo que dicen las malas lenguas. Estuve ahí finalista. Sí. A mí me echaron una vez de un programa de viajes que hacía en Canal Satélite Digital antes de... Porque... dijo, mira, te lo voy a decir, es que mi mujer dice que, joder, que tienes la cara torcida. Y que eso, joder, como que distrae. Luego estuve años y años, estuve 14 años de presentador con la cara. Es verdad que tengo asimetría facial, tengo un poco la mordida en un lado y tal. Pero, y Malonda, por cierto, me dijo, tienes que operarte. Y ahí dije, no. Dice, Bien. tienes que hacerte una cirugía, porque eso cuando te encaje, digo, no. Digo, yo no me... Esta es mi cara. Digo, Muy bien, y muy además yo, en el fondo, él decía, pues con 2 cojones, vale, pues... pero decía, es que estaría más guapo, en el fondo me estaba diciendo. Podría ser más guapo. Que es una cosa que me chocaba mucho con lo que yo vivía en sus clases. No había que ser ni guapo, ni talentoso, ni tal. Había que estar comprometido, como hemos dicho Bueno, antes, pero ¿no? yo creo que él conocía el mundo exterior también, ¿no? Claro. Que eso fue algo que yo no viví con él, y que hubiera estado, o sea, que me hubiera encantado saber cómo nos hubiera lanzado él a
Al mundo exterior. Al mundo exterior. Estoy seguro que lo hubiera hecho con mejor gusto que con quien estuvimos teniendo. Bueno, también el mundo exterior no tiene nada que ver con el mundo interior. Luego ahí fuera es una jauría. Él mismo supongo que tampoco sabría, ¿no? Sí, pero yo creo que tenía mucha más conciencia. Él hablaba del mercado. Él decía que el teatro gestual no tenía, o sea, que el teatro gestual en cuanto a Mimo Ramplón no tenía cabida en el mercado, ¿no? Que él no podía sacar a esos actores al mercado porque el mercado no podía absorber eso. De hecho, bueno, después los que han salido más especializados han tenido que reciclarse, claro. ¿no? Pronto vas a hacer cine y televisión, ¿no? Aunque sea como deseo, igual que yo, ¿no? Sí, lo tengo que hacer. Yo quiero hacer una serie. Le decía a Chani en el coche, digo, quiero hacer una de Polis. Su serie desaparecida a mí me entretiene un montón. Que luego la gente puede opinar más o menos sobre la serie. A mí me entretiene, me lo pasé pipa en la primera y tengo muchas ganas de ver la segunda y la tercera. Y Chani está fantástico. Yo, perdón, no las he visto, pero porque tengo tan poco tiempo, estoy siempre con series que no son españolas, que eso me tengo que fustigar porque tengo que poner más al día. Yo me veo todo lo que se hace en España. Pues hacer de equipo. Claro. Y me encantaría hacer una de Polis o bueno, de Polis te pega todo. Pero ahora estás haciendo con Illana, ¿no? Ahora estoy sustituyendo a Susana Cortés en Gag Movie y en Far West porque Illana tiene 5 espectáculos y ya no me quería comprometer con Illana del todo porque tengo el sufrida ahí que si salimos adelante o no. Entonces Illana es como te comprometas. Entonces les dije, yo os hago estas 2 y hay otra chica haciéndole otras 2. Y luego estoy sustituyendo a Ana Morgade también con Impro Madrid en Porvenir, que como ha dado a luz, es recién mamá, pues los bolos así, Galicia y tal. O sea, yo para hacer carretera. Genial. Y no mucho más, ¿eh? Estoy esperando a que vengan mis sueños. Qué bien. Oye, ¿y has dicho que a ti te gustaría que yo escribiera algo? Lo digo por dejarlo grabado. Lo he dejado ¿no? grabado. Pues mira, yo es que leí tú no sabes la historia, pero leí un escrito que hizo sobre la intimidad en sus redes, sí, lo leí. Que os lo recomiendo porque yo me emocioné, me reí y a la vez era ¡es esto! ¡es esto! Y rápidamente le escribí. Y le dije, es esto, le dije, o me dejas el texto, y al final dije, no, escríbemelo tú. Porque yo tengo en la cabeza desde hace 2 años, lo que pasa es que estoy como muy parada, bloqueada. He cambiado. Con el apocalipsis he cambiado mucho y ahora mi motor de creación no sé por dónde va. Entonces tengo como cosas, pero no consigo hacer el puzzle. Y he pensado que es él el que tiene que hacer el puzzle. Es todo sobre un poco existencial, ¿eh? Es un poco... Empecé a investigar sobre la historia de la humanidad. ¿Tenéis tiempo? Sí, porque esto es como largo. Si nos dejas meter baza, sí. Mira, cuando la nevada estaba todo el mundo como muy agobiado, las palas, la gente con lesiones. Y dije, pero si esto es una nevada, un poco más grande de lo normal. Y entonces me puse a estudiar el mundo, y el mundo ha tenido grandes cambios por grandes glaciaciones o grandes terremotos, movimientos... O sea, de la historia del mundo, que es que, no sé, claro, en radio no sé cómo se haría, pero en televisión es esto, nosotros estamos viviendo esto, claro. Desde que está el ser humano, y ha pasado de todo. Entonces empecé a tirar de eso y digo, estamos locos, es que no somos nada, y empecé a investigar, descubrí cosas preciosas como el eón. ¿Sabéis lo que es el eón? Que es como una medida de tiempo. Que es indefinida, o sea, que es tan grande que no tiene medida. O aprendes guitarra o aprendes astrofísica, ¿no? Estoy en ello y tú vas a escribir el monólogo. Vamos a ver, porque yo también soy más pesado, o sea, me gusta que me lo pidan, pero me cuesta escribir para otro. Vale, yo pero lo voy a hacer porque por eso lo he grabado, ¿eh? Para que salga algo en claro de aquí, yo, si tú quieres y te apetece, te lo dirijo. Y además... ¿Sabes que lo he pensado? Digo, porque genial. tengamos... Lo he pensado. Porque salga algo hecho. claro de aquí. O sea, estoy helado en la mano. No tienes cámara. Yo también estoy helado. Sí. Pero sí tengo cámara para esto, mira. Aquí está, fenomenal. Pues ya tendréis noticias. Mira, voy a mandar material. Esto es muy Malonder, lo que acaba de pasar. Esto es muy Malonder. De repente nos dábamos la mano, soñábamos con un proyecto, nos podíamos hacerlo. Algunos salían y otros se caían, pero es muy de Antonio Malonda, ¿no? La sensación de que tú mismo puedes crearlo, ¿no? Puedes, no sé, por eso... pues sería una pasada hacerlo, ¿eh? Y además, que la cosa es que acabar explicando la teoría de la relatividad, que hablábamos antes, Antonio, y me pasa lo mismo, que la escucho, y la entiendo, y si te la tengo que explicar a ti, empiezo, a ver, hay uno en la estación, ¿no? Y pasa un tren. Eso. El del tren va rápido, pero no.
Porque el tiempo, bueno, Claro, sí, Pues sí. me mira, pierdo con los ejemplos. Yo me parece, digo, yo siempre he creído que el teatro debería, que cuando sale algo del teatro material que uno se lleva es cojonudo. Es decir, si alguien cocina un potaje y te lo comes, pues dices, mira, esto que hemos aprovechado ya, ¿no? Pues de aquí, si yo logro entender o aproximarme a la teoría de la relatividad, ya me doy por pagado. Me doy por Pues Yo pagado. esa ese parte sería tengo el claro que la voy a objetivo. cortar. Sí, ¿Cuál? La teoría de la relatividad. ¿La vas a La cortar? voy a cortar. La voy a escribir, pero tengo claro que la vamos a cortar o la vamos a transformar en algo, ¿sabes? en algo ¡Qué más, fuerte! más No, teatral, porque ¿vale? sí, pero puede ser explicarla. Puede Tenía ser el hilo conductor, Una ¿no? idea tenía explicarla físicamente o de una manera. Ah, eso es muy bonito. ¿Cómo ¿Qué? se te nota que has estado gestual? ¿Cómo se nota? Que, hombre, es que hay muchas cosas bonitas que hacer. A lo Hombre, mejor que podemos dicen hacer al más. personaje que está en el tren y al que está en la estación, y que sea la historia de uno que está en una estación y otro que va en un tren, y al final decimos, ¿veis? Pues esto era la teoría Que el de tiempo- la relatividad. Hay conceptos muy bonitos que yo, dentro de mi romanticismo exacerbado, los tengo. Por ejemplo, ¿sabéis que la luz no tiene materia? Ajá. No tiene materia. No tiene, y no se detiene, porque si se detiene desaparecería. Nosotros tenemos materia y si consiguiésemos, a medida que cogemos velocidad, vamos perdiendo materia para convertirlo en energía. Cuanto más rápido vayas, Estás desapareciendo poco a poco, ¿no? menos materia. Pero la luz es onda y partícula al mismo tiempo. Bueno, yo no te sé discutir. Yo te digo lo que Pero memorizo. no estoy seguro, ¿eh? Lo No que estoy memorizo. seguro. O lo de los átomos que para juntarse tienen que perder materia Sí. para convertirlo en energía para que se puedan unir. Eso es muy bonito. Eso es muy bonito. Es muy bonito, es muy bonito. Es muy sí, sí. bonito. ¿Con quién Bueno, te tenemos juntas? materia, ¿eh? Tenemos materia para hacer. O sea, tú lo diriges. Yo os voy a mandar yo- cosas, si tú lo escribes Vale. y... Y tú la interpretas. Vamos, pero hacemos un proceso en el que todos, ¿no? Me Que hay parece algunas canciones y tal, ¿no? O sea, Claro, claro. vamos a ver, ojalá. Es que... Bueno, tengo aquí unas citas porque anoche no me podía dormir y entonces digo, y me gustaría hablar con Elena y con Chani de esto. Y es que cuando yo empecé con Antonio Malonda, porque ya nos acercamos al final del podcast, Muy bien. y de la importancia de los maestros, yo estaba leyendo al mismo tiempo, porque me lo mandó Miguel Medina, El nacimiento de la tragedia de Nietzsche. Y entonces me pareció que secretamente Nietzsche era Malonda. Entonces, todo lo que leía era lo que pasaba en mi clase, o lo que yo mismo interpretaba de lo que estaba pasando en clase. Entonces, para ver si algo suena a vosotros, y también para hacer un rollo pedante. Bueno, me lo voy a saltar y voy a volver a ello. Eso es muy teatral. Pero esto ya veréis qué bonito. Buf. Vale, solo. ¿Estoy yo? No. Ahora estoy en plano. Miro a cámara. Solo como fenómeno estético está justificada la existencia del mundo. Uf. Esto lo escribe Nietzsche en El nacimiento de la tragedia y yo con Malonda solo vivía eso. Todo tenía que ser fenómeno estético. De hecho, entraba en lo que yo llamaba trance lírico, que salía a la calle después de su clase, veía una lata de Coca-Cola, era de Fanta además, en el suelo y pasaba agua por debajo y me parecía una cosa súper hermosa que me hacía como llorar. Y de hecho él me avisó, eso me pasó ya casi en segundo, me avisó. En primero nos dijo, si sale bien esta clase, cuando veáis una mariposa volar, os vais a emocionar. Que es muy bonito porque hizo como una profecía autocumplida. Nosotros buscábamos que todo nos emocionara, que fuera bello, Eso es ¿no? muy fuerte porque eso me pasa a mí constantemente y no probablemente viene de ahí. Pero yo no era consciente que eso estaba entrando en mi cerebro. ¿No? ¿Dudáis? ¿No decís nada? Bueno, No, ya es que hasta yo luego. creo que es que a mí me pasa poco. Eso es lo que creo es que tú tienes una facilidad para el trance lírico. Ah, O sea, tengo, sí. Claro, yo- en sí, ese sí. sentido, para entrar Es que en cuando trance. no tengo trance lírico, qué bajón. Y poned por favor en comentarios qué creéis que es el trance lírico o vuestra propia. Nosotros que lo tenemos claro y no nos apetece explicarlo. Luego, otra de las frases, porque he visto a Chai reflexionando, él está ahí armando Hombre, su argumento. sí. Decía también Nietzsche, un dios artista, completamente amoral, sin moral, que es lo que más odio. En la narrativa y tal, odio los puntos de vista morales, porque quiero que el espectador sea... Y desprovisto de escrúpulos que tanto en el construir como en el destruir, en el bien como en el mal, lo que quiere es darse cuenta de su placer y su soberanía idénticos mientras crea. Un dios artista que crea mundos, se desembaraza de la necesidad implicada en la plenitud y en la sobreplenitud, esto no lo entiendo, del sufrimiento, de la antítesis en él acumuladas. Esto último lo entiendo mucho. Sobre plenitud. Pero Pero el hecho de que la creatividad, yo descubrí con Malonda,
está justificada en sí mismo, aunque no salga nada. O sea, el hecho de querer hacer esto sobre la teoría de la relatividad en 5 minutos, lo diriges, hablamos, he tardado 2 años en escribir está justificado. Y esa moral, en el sentido de que no quieres darle ninguna lección de nada. Malonda no quería dar ninguna lección de nada, ¿verdad? No. No. Yo no sé qué opino de todo esto, la verdad. O sea, es que es tan bonito Yo solo en sí fascinada. mismo. Es que lo escucho Sí. y ya está. ¿Qué le voy a decir yo a Nietzsche? El cristianismo, en cuanto es la más aberrante variación sobre el tema moral que la humanidad ha llegado a escuchar hasta ese momento. Él habla que querer ser moral, con sus normas absolutas, con su veracidad de Dios, relega el arte, todo el arte, al reino de la mentira. Que eso me encanta. Porque Sí que es muy malondiano es todo decir, esto, lo niega, reprueba, condena el arte. Condena, en el fondo, las verdades absolutas, el cristianismo como moral, y de hecho, en El nombre de la rosa, el libro este de Aristóteles sobre la risa famosa que nunca ha aparecido, es porque los monjes lo quemaron, en teoría. La forma más peligrosa y siniestra de todas las formas posibles de una voluntad de ocaso es el cristianismo. Y no, que aquí no quiero hacer un contra el cristianismo, que yo he hecho la comunión. Yo estoy confirmada. Claro, ¿tú estás confirmada? Sí, pero por nada cristiano. ¿No pensáis que hay algo de Malonda en esto de casi el rollo Sí, dionisiaco? Porque este libro, sobre todo el nacimiento de la tragedia, es la reivindicación de Dionisio, por encima de Apolo, del orden y de la razón. O sea, yo como creo que... O sea, es que el cristianismo me da igual. Como creo que se fagocita a sí mismo, que las actuaciones de las iglesias son tan bestias y tan contrarias a las naturalezas, yo me he abstraído. Me pasa lo mismo que con la política, ya ni miro, no me interesa. Entonces creo que Nietzsche está muy encendido. Claro, de hecho él lo dice en el prólogo, dice... Con respecto al cristianismo. Claro, dice, y no me extraña, No me extraña que, digo, que seguramente tenía muchas motivaciones, pero seguramente gracias también a él y a otros que han escrito estas cosas, el mundo ha ido tendiendo hacia donde naturalmente debemos estar, que es en un lugar de libertad, donde la moral no tenga esta... no esté tan sujeta a estas O sea, una moral orgánica en vez de una moral como asociada a una historia en la que tú tienes que ser bueno o malo. Quiero decir que... Es que ni siquiera sé si es el cristianismo o son las religiones derivadas del cristianismo. Es decir, fue el otro día que me enteré que del cristianismo derivan muchas religiones, el catolicismo, que es en la que nosotros nos hemos criado, y hay otras. Pero yo supongo que en su raíz el cristianismo es cojonudo, es decir, que genera un decálogo, un decálogo de normas para que no nos matemos, para que no nos robemos. Que ahí viene decente, del decálogo. Claro. Tienes que ser decente, los 10 mandamientos los tienes que cumplir. Pero a mí en el fondo los 10 mandamientos como principio de convivencia me parecen buenos. A mí también me molan. Lo que pasa es que luego lo que se ha hecho con ellos ha sido bastante mierder. Yo creo, o sea, estos temas yo me pierdo un montón, pero... A mí, yo me he perdido con la teoría de la relatividad y aquí estoy. Si perderse, lo bonito de ir madurando o de ir aprendiendo, ganando experiencias, que perderte te empieza a parecer... una obra maestra, ¿no? Claro, es como, no te sientes tan incómodo perdiéndote. Yo creo que no, porque dices, ya me encontraré, ya aparecerá la luz en algún sitio. La cuestión es que yo creo que no están evolucionando con la sociedad o con las personas. Yo creo que no tienen ninguna Igual intención. que la Navidad es un producto para adaptarse a las festividades paganas, ¿no? Es que odio la Navidad. Bueno, pero sí, se adaptó para decir no perder fieles. Ahora no se están adaptando. Bueno, da igual. Sí, pero es que ha sido un error mío porque yo solo quería centrarme en solo como fenómeno estético está justificada la existencia en el mundo. Y he metido el cristianismo que no nos interesa ninguno. Pero vamos como toros de Lidia. Claro. ¿Tú dónde vamos? Vamos ahí. Sí, porque tenemos un micro y unos cascos y decimos, vamos a opinar. Lo que quería decir aquí es, solo como fenómeno estético está justificada la existencia del mundo. Eso era Malonda. Sí. A mí me parecía eso. Sí. Este es Rosa. Creo que era más otra que has dicho, que es la de... Joder, la contraria. A ver, ¿cuál es? Que el ¿Un dios artista?
que no debe haber moralidad. Ah, sí, amoral y desprovisto, sí. Sí. Ah, el hecho de Para crear. la creatividad en sí misma se Sí. justifica, no tanto con el producto, que es algo que siempre me ha cabreado, y ya podemos también acabar con esto, porque a mí Malonda me prohibió hacer televisión, y a mí me habían llamado para televisión, y tuve que a escondidas de él hacer un capítulo de una serie, y luego saltarme un ensayo de Marat Sade, solo uno, que a él le dolió mucho, y de hecho yo me puse un collarín y fui y dije que había tenido un pequeño accidente. Fui a clase una semana con collarín y me acuerdo que en esgrima hacía y decía al de esgrima, pero no puedes hacerlo. No, sí, me encuentro mejor. Entonces fue el único Malonda que al salir de clase con collarín me dijo... Pues antes de que nos... Sí. Ah, perdón, di. Me dijo, sé que es mentira lo del collarín. Y me fui, pero Uy. llorando en el tren a Torrejón, diciendo, le he decepcionado. Todos los demás profesores me habían creído que tenía el collarín, porque mi padre lo había tenido por un accidente y lo tenía en el taller. Qué fuerte. Entonces, quiero decir, Malonda no solo me pilló, me caló, sufrida caló, y perdón, pero No pasa nada, no pasa nada. tenía que hacerlo. Estoy impermeabilizada. Y te he interrumpido, ¿y vas a decir tú? No, que a mí Malonda cuando empecé a hacer piragüismo me dijo, no hagas eso porque te va a potenciar la competitividad en escena. Y yo creo que quizá por eso a lo mejor no me he convertido en una actriz competitiva. Y quiere la colaboración, la cooperación en vez de la competición. Pero yo dividí. Cuando compitió en mi competitiva subida en una piragua. Es muy divertido. Claro. Pero en cualquier caso, yo a mí me parece bien también que hagamos algo que a él seguramente le gustaría que hiciéramos, y es no endiosarle. Quiero decir Claro. que yo creo que Malonda debió cometer 100.000 errores de los que no hay por qué hacer ahora mismo, digo, inventario, ¿no? Pero digo, yo nunca tuve la sensación de que él aspirara a enseñar perfectamente. No, Ha debido enseñar muy imperfectamente y la ha debido cagar mucho. De hecho, Malonda no es Cristina Rota, ni es... Claro, digo, no es conocido como un gran maestro de interpretación, pero sí en la profesión. Sí, es claro. súper conocido como maestro. El Y mejor. recordado con amor por sus alumnos. Yo estuve en el tanatorio cuando falleció y fui a una hora a la que quería no encontrarme con nadie, y me encontré con gente y me decían que por la mañana había estado petado. Claro, es que son muchas generaciones de Yo estuve alumnos. por la mañana. ¿Sí? Ay, Sí. no te vi. Yo fui a mediodía y lloré un rato ahí delante del me quedé más a gusto que un arbusto y me fui. Esta es mi despedida. Yo no voy a los sitios, ya lo sabéis. Bueno, no importa. Pero no, a mí venimos nosotros. Claro, a mí yo tengo clarísimo el momento en el que me despedí de Malonda y lo que... y cómo le hago homenajes a Malonda diariamente. De hecho, ahora estoy como en un proyecto de una escuela de interpretación donde les interesaba muchísimo el concepto que yo les explicaba que Malonda me había dicho de improvisaciones de riesgo, donde hay un observador en la calle y tú montas un pollo en la calle, Sí, controlado, con un arco incluso narrativo, Sí, donde sí, tú tenía- creas una realidad. O sea, se anticipa al flash mob en la calle. Lo que pasa es que el flash mob encima luego está mercantilizado y luego se dice, no, esto era mentira. Aquí no, esto era explicadlo vosotros, lo que es una improvisación Sí, tú de tenías, riesgo. pero tenías que tenerla escrita antes de salir. O sea, voy a entrar, voy a hacerle esto al camarero, luego me voy a desmayar. Mi compañero, si iba con compañeros o solos, porque había variaciones. Sí, pero siempre te miraba Pero tenías que alguien. tenerlo escrito un poco y intentar cumplir todo lo que ibas a hacer. Bueno, más o menos. yo recuerdo que lo interesante, o una de las cosas que a mí me parecen después más interesantes de todo, es que tú tenías que decir lo que ibas a hacer tú y creer, o sea, y suponer cómo iba a reaccionar el otro, Es verdad. ¿no? O sea, que la primera improvisación de riesgo que hicimos fue tirar un café en un bar, que se te derramara un café, y él nos dijo, esto es mucho más difícil de lo que os Sí, creéis. y tenía toda la Y razón. recuerdo a uno de los alumnos que él estaba ahí como más creativo, ¿no? que los demás, quizá menos obediente, y dijo, bueno, y escribió, yo seguí ese guión. Estaba ahí sentado y él escribió que iba a tirar el café y que luego se iba a sentar y que luego iba a hablar con el camarero y le iba a decir, es que lo he tal cual. Entonces tiró el café, se sentó en el suelo y el camarero lo agarró. Lo agarró y lo sacó por los pelos prácticamente del bar. Entonces, No salió como esperaba. claro, no salió como esperaba y está muy bien. O sea que claro, el guión de la vida es un guión que se tiene que sujetar a ciertos parámetros de muy realidad, ¿no? Y
y Antonio trabajaba mucho con eso y a mí me parece una maravilla que entiendas que el mundo tiene sus leyes y que entiendas esas leyes para luego jugar con ellas en el teatro, ¿no? Y el riesgo. Qué bonito. Y el riesgo de lo que dices, tirar un café. Bueno. Montábamos números. Yo ya me acuerdo una que hice con Mónica en un bar de la Plaza Mayor, se me pone mal cuerpo. Que ella se pedía unos churros y yo le decía que de churros nada, que estaba engordando muchísimo, que no había churros. Y entonces yo me bajaba al baño y ella le pedía en secreto al camarero un churro y se lo comía y yo subía y le preguntaba al camarero si le había dado algún churro. Y el camarero, lo que supusimos era que iba a decir que no y que iba a defenderla. Y se cumplió el pronóstico. Y eso que, claro, una vez se había cumplido que le había dicho que no, ya pude estirar ahí y decir, no me estarás mintiendo, que no se ha comido ningún churro de ese plato, tal. O sea que fue muy bestia y jolín, o sea, es muy emoción, mucha adrenalina en esas. Una emoción muy bestia, y es enfrentarte desde la ficción a la realidad directamente, ¿no? Totalmente. Sí, Crear una ficción dentro de la realidad sin que la realidad se percate, es maravilloso. Para un actor, en el fondo también estábamos creando actores para Inocente. Yo claro. me acuerdo que sí, Inocente era es eso. una manera de trivializar. Yo creo que luego hice un Inocente y no. No te salió tan bien. No salió tan bien. Sí. Bueno, este ha sido nuestro homenaje a los maestros. Este ha sido también nuestro homenaje a Antonio Malanda, un maestro que los tres hemos compartido. Y a mí me gustaría pues emplazaros para que siguierais viniendo cuando quisierais, porque hay una sección en Veo Voces, que es Veo Roces, donde nos juntamos coleguis y hablamos de temas. Antes has dicho que la actualidad es una mierda, yo también estoy de acuerdo porque no te da tiempo a procesarla, tienes que opinar sobre ella enseguida. Pero en el Veo Roces podríamos charlar sobre cosas que nos preocupan de manera despreocupada, que pueden ser polémicas para los demás y reírnos un poco, ¿no? Porque hice como un pilotillo de eso y me gusta mucho y yo creo que nos podemos seguir viendo ahora que vamos a hacer una obra de teatro juntos. Yo estoy encantada. Podemos aprovecharlo. Cuenta conmigo. ¿No? Entonces, no sé, muchísimas gracias de verdad por venir, Elena y Chani. Me lo he pasado muy bien. Hemos recordado cosas que yo no recordaba que tenía dentro. Y a mí me han venido muchísimas imágenes, pero que no daba cabida para todo. No me quiero ir sin decir que la primera obra que vimos el primer año que llegamos nosotros fue Torrijas de Cerdo. Sí. Joder. En la sala, en el aula, tu obra. Claro. Que habías terminado ¿Y sabéis por qué esa obra viene de Malonda? Porque nosotros terminamos y entonces todos deciden que Malonda les dirija un espectáculo de Shakespeare. Y Malonda les dice que no, que lo hagamos nosotros. ¿Por qué no escribe algo Antonio? Que había escrito que puñeta maleta, que era una chorrada, que tal y cual. Y entonces vinieron el grupo, yo no estaba en el grupo que iba a hacer con Malonda eso, porque bueno, yo tenía en ese momento el rechazo a seguir con Malonda, porque pensaba que Malonda y yo habíamos terminado. Digo, ya me has dejado embarazado, ahora quiero tener hijos. Y de repente él era un grupo de 6 personas, o sea, y vinieron y dijeron, Malonda no va a hacer con nosotros este Shakespeare, ¿por qué no lo adaptas tú? Y dije que no, que yo no adaptaba un Shakespeare, que prefería hacer una cosa nueva. Y Torrijas de Cerdo existe por la negativa de Malonda a ese grupo, porque yo no estaba en Torrijas de Cerdo como actor. Yo lo escribí y luego ya sustituí a Guillermo y tal. Entonces, qué bonito que hayas hablado de eso, porque Torrijas de Cerdo existe por una negativa de Malonda a seguir con sus alumnos, en el fondo. Les quería dejar libres enseguida. Muy bien. Qué bonito. Es una buena manera de acabar con la importancia que tiene un maestro, ¿no? A mí me echó para adelante. O sea, a mí me dijo, tú puedes escribir, en el fondo. Me dijo, siempre vas a ser un hombre de teatro, aunque hagas otras cosas. Y lo tengo siempre en el bolsillo pequeño ese donde meten los duros. Siempre tengo eso. Me acuerdo que él me dice, siempre va a ser, que nunca has sabido lo que significa ser un hombre de teatro, pero que te digan esa frase. Los oficios del teatro, ¿no? Que es Claro. es una cosa muy chula, escribir, poner luces, Total. conducir una furgoneta que lleva atrás una escenografía, todos esos son oficios asociados a esto, que no, digo, que el escenario solo es uno de los lugares, ¿no? No es el único, ni sé si es el mejor. Para mí sí, ¿eh? No, a mí me gustan los sitios raros. Pues para hacer teatro. Esto es un buen sitio también, ¿no? Este Claro. sitio mola.
Bueno, chicos, que nada, os quiero mucho. Me apetece decíroslo. Yo también, amigo, te Y quiero mucho. me ha venido muy bien veros también. Ahora justo en este momento en el que estoy, que es mío. Y poned en comentarios en qué momento creéis que está pero Antonio. en plan no, en plan ególatra, es verdad. Yo siempre he pensado que soy como un exhibicionista introvertido. Y que es un poco esos juegos de palabras que también están con los pensamientos alegres, suicidas y tal. Sí. Pero yo creo que muchos actores o gente que viene del teatro tenemos esta necesidad de estar en el centro, pero para que el otro descubre cosas suyas, no tanto mías. O sea, es como, quiero estar en el centro para descubrirte cosas tuyas. Y eso me gusta mucho de mi profesión. O sea, que tiene ese elemento de exhibicionismo y de introversión y de comunión y de compartir, ¿no?